tuyo. La entrevista de la semana es auspiciada por PIB, Pendino International Business. De regreso en Código Estratégico y como anunciado precedentemente, ya está en líneas con nosotros el licenciado Ariel Secondo, director titular de MEC Consultores. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, yo un poquito haciendo la previa de esta entrevista, comentaba de la necesidad, post pandemia o ex post, como dicen los economistas, de todas las empresas de reinventarse, ¿no? Desaprender y volver a aprender en cómo relacionarnos con el mercado, en cómo interactuamos con los clientes, y en base a eso ustedes están realizando una encuesta y han realizado alguna encuesta, ¿no es así? Sí, hicimos una encuesta, pero para un grupo de empresarios que se reunió espontáneamente para tratar de generar propuestas, tratando de ver cómo las empresas de la región estaban viendo la situación actual, que están viviendo toda esta sumatoria de crisis, más crisis económica más lo sanitario. Correcto. Y ahora hoy lanzamos justamente hace unas horas, gracias por tu llamado, No, por favor. una encuesta, pero es como que nos aburrimos de escuchar hablar de la pandemia. Bueno, está todo lo sanitario, está todo bien, pero nosotros estamos queriendo pensar en el futuro, en qué vamos a hacer, qué van a hacer las empresas que son quienes generan empleo para adelante. Así que acabamos de lanzar esa encuesta hoy y bueno, esperamos poder tener muchas respuestas de los empresarios. Bueno, después te cuento. Sí, nosotros, yo la recibí la encuesta, por supuesto, ¿no? La recibí y por supuesto la voy a responder y también la vamos a viralizar por todas nuestras redes, Marcos, de aquí de la radio, porque creo que las muestras, cuanto más amplias son mejores según la estadística, y bueno, lo importante de todo esto es un poco la conclusión. Está muy bien este approach tuyo, yo también coincido en que ya la pandemia ya está, bueno, lo sanitario está de alguna forma controlado, no hay que descuidarse, ya sabemos todo, hasta por todo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pero está el día después, ¿no? Está el step forward. O sea, a ver, ¿cómo se sigue? ¿No es cierto? Y está muy bueno esto de pedir opiniones y hacer encuestas a muchos empresarios, porque dependiendo sea el segmento empresario, el segmento, digamos, mayorista, minorista, merciológico, si son servicios, si son productos, ha impactado en forma distinta esta pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo lo veo con nuestros clientes. Hay ciertas industrias que no fueron exceptuadas, que han tenido que cerrar sus puertas. Eso genera realmente un impacto muy grande, pero es verdad lo que vos decís. La prioridad es la salud y eso hay que mantenerlo y ojalá no se salga de madre todo lo que se está haciendo, ojalá siga bajo control. Pero esto va a ser algo largo. Y por el otro lado tenemos clientes más vinculados a cuestiones de salud, a cuestiones alimenticias, de consumo masivo. Y esos clientes están con mucha actividad, bueno, son actividades exceptuadas muchas veces. Así que tenés un poco de todo. Y por el otro lado, por el lado del consumidor, también a medida que pasan las semanas, cambia el humor, cambia, digamos, las preocupaciones, se van desplazando. Realmente a mí me parece que está bien lo que por ahí dicen de que este es un cisne negro, ¿no? Algo totalmente inesperado que patea el tablero y bueno, es muy difícil pensar cómo seguir, nadie tiene la receta. A mí me parece que realmente va a terminar habiendo un replanteo muy rotundo en formas de trabajo,
en una cantidad de formas de conducirnos laboralmente y en el mundo de las organizaciones. Y por el otro lado, creo que superada también cierta espuma, probablemente en algunas dimensiones de la vida social se volverá después a estadios anteriores. Creo que es muy complejo lo que está ocurriendo, que en algún punto hasta hay una vuelta atrás, una revalorización del negocio de barrio, una revalorización del vecino. Sí, señor. Bueno, eso sí, yo justamente lo charlaba con la gente de los centros comerciales a cielo abierto, que están en la Federación de Centros Comerciales, en la Asociación Empresaria, y bueno, es interesante desde el punto de vista fenomenológico cómo impacta en forma distinta. Vos bien estabas diciendo, ¿no? O sea, los supermercados, las cuestiones alimenticias, sanitarias, bueno, han tenido un boom, diría yo, de ventas, por así decirlo. Mucha gente al principio se asustó mucho, empezó a comprar en demasía, más de lo debido. Ahora me parece como que está más calmo el mercado en ese aspecto, pero hay otros segmentos como los gastronómicos, como los eventos, los cines, todo lo, ¿no es cierto? Hay segmentos que han sido muy golpeados. Ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes tienen alguna evaluación hecha en números o en porcentuales? Por ejemplo, ¿cómo impactó, por ejemplo, si impactó más en estos sectores, diría yo, exceptuados o más en el resto? ¿Tienen alguna estadística? ¿Tienen algún tipo de estudio ya realizado? Mira, no, hicimos uno apenas empezó todo este problema. Ajá. Y ahí, bueno, lo que hicimos fue tratar de estudiar si las empresas iban a poder pagar los sueldos. Correcto. Y la conclusión a la que nosotros llegamos, pero es como una cosa, como un arte. Tengo números, pero en realidad no puedo decir que reflejen toda la realidad. Pero claro, porque el muestreo no fue... La sensación que a mí me quedó que las empresas tenían margen para manejarse más o menos 45 días. 45 días de oxígeno, sí. Iban a empezar los problemas. Correcto. Esa es la y tal sensación cual, mía. Tal cual, porque un poco... de las empresas a las que uno está vinculado, las que dan servicios de salud, seguros, etcétera, que son grandes compañías, pues han tenido por ahí algunos impactos, pero pueden responder, son organizaciones solventes. Sí, exacto. No, las grandes empresas tienen menos ingresos porque tienen mora, pero por el otro lado tienen menos egresos porque la gente circula menos, tienen menos accidentes, etcétera. Así que esas empresas están problematizadas, pero me parece que están más pensando en el futuro, están preocupados justamente con el futuro, cómo va a impactar. Y después las otras empresas que ya cercanas a los rubros de alimentación, distribución, qué sé yo conozco muy bien el negocio del alimento para mascotas, son todas empresas que han tenido crecimientos muy, muy importantes en ventas, y algunas están hasta con 3 y 4 turnos trabajando. Correcto. Se dan ahora, bueno, la economía en general está parada, no se puede sostener mucho tiempo más. Se dan estas particularidades, estos nichos específicos, y la venta por internet, que bueno, justamente a eso quería llegar, de ¿no? instalarse, todo lo que es pequeños electrónicos, esas cosas. Sí. Acá los grandes golpeados son, como siempre, la gastronomía, la indumentaria, esos son los grandes golpeados, ¿no? Vos sabés que yo tengo la percepción, hace ya casi 2 años que estamos en este mundo digital, diría yo en el caso nuestro programa con la radio, y al principio la radio digital no se entendía mucho, el mundo digital para el común de los mortales, por decirlo de alguna forma, no se entendía mucho. Esta pandemia ha, de alguna manera, servido
para acercar más hacia lo digital al mundo empresario. Que el mundo empresario muchas veces lo miraba de costado, de alguna manera no lo valoraba como realmente es. Yo veo librerías, veo bares, ni que hablar, que utilizan el método, lavanderías, por ejemplo. Yo antes llevaba mi bolsón de ropa al lavadero, ahora me lo vienen a buscar y me lo traen, por ejemplo, ¿no? Por el mismo precio. Estoy comentando cosas cotidianas, ¿no? Que la gente se está reinventando como puede y como le va dando un poco la información, como el mercado le va permitiendo también hacerlo, ¿no? Pero desde librerías hasta una lavandería, no estamos hablando de grandes empresas, ni estamos hablando de grandes conglomerados. Sí, por supuesto, tenemos casas de deportes en la peatonal, que ya conocemos, que hace años que están trabajando con el e-commerce, el e-business. Para ellos no es un nuevo descubrimiento, pero para mí es interesante este fenómeno que se está ocurriendo, de que una lavandería se transforme, que una librería, por ejemplo. Esto me retrotrae a cuando yo era chico, ¿no? O cuando vos eras chico también, que nos traían el pan a casa, nos traía el lechero, venía con el carrito y, ¿no? Me parece que es una vuelta a las fuentes, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, yo estoy de acuerdo, creo que en realidad es una vuelta a la fuente, es interesante, para mí es una vuelta a la fuente, pero no es una vuelta al pasado. No, es una vuelta a la fuente, pero con otra metodología. La tecnología es como que está resignificando y permitiendo, resignificando cosas que no son tan novedosas, o que las hemos vivido de chicos, sí, y que señor, se habían dejado por la sociedad de consumo de lado, y que hoy vos tenés el respeto por el ambiente, tenés la centralidad del cliente, eso es volver a la fuente. Exactamente. Hoy el estar al servicio del cliente, eso no cambia nunca. No. Y por el otro lado, como vos decís, pequeños comercios que empiezan a entrar a una cuestión más digital, pero es una cuestión de mentalidad, de cambio cultural. Exactamente. Porque hay muchas empresas, pienso que el problema que a veces tienen las empresas medianas, que por ahí no terminan de capturar la real dimensión de lo que es la transformación digital, y se quedan en la hojarasca, ¿no? En hagamos cosas lindas, imágenes lindas, etcétera, y en realidad es un cambio cultural. Lo digital tiene que ver con la comunicación, con los procesos, con algo mucho más de fondo, con los contenidos. A mí me parece que, bueno, con esto de la cuarentena a nivel mundial se potencia todo esto que se venía dando de ir hacia no ser propietarios, dejar de pretender poseer y invertir el dinero en querer comprar nuevos bienes. Antes vos te comprabas libros y discos y DVDs, y hoy vos pagás un abono, pagás streaming, pagás no lo sé. Y creo que eso, hoy lo que yo estoy viendo en las empresas, que se disparó, la necesidad ha disparado un proceso creativo fenomenal. Sí, mi conclusión con respecto a esto es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, es volver a la fuente, porque se había perdido mucho esa cosa del servicio puerta a puerta, ¿no? O sea, eso que vivíamos nosotros de chico, del lechero, del panadero, del verdulero que venía con el carro, obviamente es volver a la fuente, es volver a centrarse en el cliente, en el negocio de cercanía, revalorizar los negocios de cercanía y no ir permanentemente por la sociedad de consumo y por el marketing y todo a los grandes supermercados, que también pueden ser, yo no digo que no, pero es como que se había entrado en un embudo, diría yo, comercial, en el cual se había no centralizado, se había perdido el foco. O sea, el foco en principio había dejado de ser el cliente y había pasado a ser el sistema, de mi punto de vista, ¿no? Y creo que esto es bueno para la gente, para todos
los ciudadanos, para los profesionales, para las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 75% del trabajo en nuestro país, ¿no? De acuerdo a las estadísticas relevadas, y en el mundo también. No son las grandes empresas las que mueven los países, sino son las pequeñas y medianas empresas. Para ir cerrando, Ariel, tenés casi, creo que más de 20 años con MEC, ¿no? ¿O me equivoco? Ya cumplieron 30, mira vos. 30 años, qué barbaridad, increíble, sí. Parece ayer. 30 años, bueno, tenés una amplia experiencia profesional, docente, sos uno de los profesionales más, diría yo, creíbles, porque hoy esa es la palabra, hay mucho tipo de profesionales. No, pero eso lo digo sinceramente porque te respeto mucho. Y si tuvieras que dejarle tips, 3 tips a los empresarios pymes, emprendedores y a las empresas que nos están escuchando, ¿cuáles son los 3 tips claves de Ariel Secondo para transitar esta, diría yo, post-pandemia? Uy, es difícil. Si yo tuviera esas respuestas sería Gartel, pero lo primero que se te ocurre. Lo que te decía, el sol sale para todos. Bien. El tratar de mantener la cabeza fría, yo sé que estamos en un momento muy feo. Sí, señor. Es un momento muy feo porque es una pandemia, algo que es global, que además va a tener, se va a extender en el tiempo, pero se junta como pasa siempre con Argentina, te agarra con el paso cambiado. Acá hay una crisis, acá la economía está con dificultades hace 3 años. ¿Cómo corresponde? Entonces, yo creo que hay que tratar de mantener la cabeza fría. Bien. Pensar muy bien el negocio, poner de verdad el cliente en el foco. Y ¿sabes qué? No te enojes, Ariel. No sé si vas a estar de acuerdo. Apelar al sentido común, que a veces pareciera que es el menos común de los sentidos. Sí, señor. Apelar al sentido común. Sí, señor. ¿Por qué alguien me pagaría? Porque, qué sé yo, el otro día acá hablamos de negocios de proximidad. Yo no podía salir de casa. Llamo a la farmacia a la que le compro siempre, sí, que está a 80 metros de mi casa, sí, le hago un pedido importante de buen dinero, sí, y me dice que no me lo va a poder mandar precisamente porque estoy cerca. Digo, ¿qué problema hay si yo te voy a pagar el cadete? El cadete... Me dice, el cadete se niega a ir porque es muy cerca. Y le digo, explícale al cadete que como el viaje es cortito, va a ganar más plata conmigo. Pero es ridículo. No va a ganar menos, va a ganar más. Claro, si el viaje, a veces, si el viaje dura 100 metros, le cobro la bajada de bandera. Y le conviene al taxista. Y hago más viajes. Claro. Entonces, quiero decir, vamos con el sentido común, vamos con la centralidad del cliente. Alejémonos de la picardía, es decir, si me comprometo a algo, tengo que cumplir. De hecho, hoy yo veo lo que vos decís, todo el mundo hace entregas a domicilio. Sí, señor. Ahora se olvidan de la mitad del pedido, sí, o se mezclan los pedidos. Bueno, sí. Vamos a tener que organizarnos. Está bien, no es un tema de dinero. Ahora, para mí, el sol sale para todos, vamos a pasar un mal momento, pero estoy convencido que este es un país con mucha potencia creativa y que vamos a salir adelante. Mira, los americanos tienen un adagio o un saying, ellos dicen, thinking out of the box. ¿Qué significa? Pensemos afuera de la caja. Traducido a nuestro rosarigacino sería, seamos creativos, no pensemos como pensábamos antes, tratemos de descentralizarnos en el cliente, tratemos de ser menos egocéntricos y pensar que el cliente es aquel que se osa venir a comprarme, porque hay algunos negocios que yo entraba, por ejemplo, del centro, te diría, yo tengo el caso, Marcos contó un caso al aire que quiso comprar una campera que estaba en la vidriera y no se la vendieron porque tenían que desarmar la vidriera, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Te acordás de ese caso, Marcos? Lo recuerdo. Bueno, eso pero te pasa todo el tiempo, y yo pensaba, mira, hablando de citar autores, yo voy a citar uno también, un gran francés que vive todavía, si no me equivoco, se llama Benjamin Coriat, un pensador de la globalización y de los procesos productivos, que tiene un libro que el título del libro te transmite todo. Tiene un libro que se llama Pensar al revés. Al revés.
Claro. Y el tipo estudió qué pasó con Australia, qué pasó con Japón, qué pasó con Francia, qué pasó con los grandes economías, y escribió un libro que te dice pensar al revés. Sí, señor. A mí me parece eso, que tenemos que ponernos en el lugar del otro, el sentido común, simplificar. Hoy para mí la clave es simplificar y evitar los gastos superfluos. Viste que estaba de moda esto de los grandes packaging. Vos viste que compras un perfume y cuesta más caro el packaging. Sí, una belleza. A veces algunos envases que... Eso para mí va a ir desapareciendo. Totalmente. Eso para mí ahora la gente está valorando el contenido. Cosas, el contenido. No el contenedor. De acuerdo, Ariel. Yo, mirá, me seguiría toda la noche hablando contigo porque realmente es muy nutritivo hablar de estas cosas y retroalimentarse. Pero bueno, te citamos para dentro de 2 semanas, de ser posible, si te lo permite tu agenda, para seguir charlando y ver si ya tenemos algunos resultados de esta encuesta. Pienso que va a ser muy interesante saber qué opinan muchas empresas, cuáles son las variables más importantes, lo menos importante, lo más importante, etcétera, etcétera, porque ya vamos sobre un orden metodológico y vamos no a ojo de buen cubero, sino vamos con una metodología concreta. Así que, Ariel, te agradezco muchísimo este contacto y, por supuesto, te esperamos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Código Estratégico. Gracias, el agradecido soy yo, Ariel. Exactamente. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y nos estamos viendo. Fue Ariel Secondo, director titular de MEC Consultores. Código Estratégico con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.